Muy buen día les dé Dios a todos los oyentes de Radio Rex. Están escuchando explicaciones concisas. En la segunda edición de este programa hablaremos sobre la verdad. Si todo es relativo y cada uno tiene su verdad, o si existe una verdad absoluta. ¿Y qué dice nuestra Santa Madre Iglesia en su doctrina sobre el tema? Sin más, empecemos con las explicaciones concisas del día de hoy. ¿Es todo relativo y no hay verdad? ¿Podemos conocer la verdad? ¿O todo es relativo y en definitiva cada uno tiene su verdad? Probablemente una de las primeras cosas que haga tambalear tu edificio intelectual o tu fe sea el relativismo, es decir, la concepción que no admite principios absolutos en el campo del conocer y del actuar. Normalmente un joven llega a sus estudios con una serie de principios o verdades que él admite como absolutas, ya sean convicciones de orden natural o sobrenatural, las verdades de fe, o verdades de certeza popular. Un mal centro educativo comenzará a bombardear precisamente el valor de tales verdades. La primera verdad que te robarán es la convicción de que hay verdad y que puedes conocer la verdad. Para el relativismo, cada uno tiene su verdad. Cada uno alcanza las cosas con una visión propia y personal, basada en sus gustos, su educación o sus intereses. No solamente se hace difícil, para quienes así piensan, lograr comprender adecuadamente lo que piensan los demás, sino que es imposible lograr un acuerdo, puesto que no habría propiamente hablando una verdad objetiva válida y obligatoria para todos. Así se empiezan a demoler los principios religiosos, los criterios morales por los que nos regimos, y la víctima de este aplastante ataque se sumerge en una auténtica depresión intelectual. El relativismo es el cáncer fatal que carcome la cultura contemporánea, y sin embargo es también la falacia más grande que puede pasar por la mente humana, y no puede hacerse aceptar a menos de engañarnos por medio de sutiles sofismas. El relativismo en el ámbito del conocimiento niega la posibilidad de alcanzar verdades universales y objetivas. En el ámbito moral es la negación de poder llegar a conocer los valores y bienes objetivos y actuar en consecuencia. O sea, niega que pueda afirmarse que un comportamiento es malo para todos o que otro es siempre bueno. En la vida cotidiana caen en este error todos los que no aceptan verdades absolutas, los que sostienen que cada uno tiene su verdad, los que tachan de fundamentalismo a todos aquellos que mantienen con firmeza la verdad de la fe. Una de sus consecuencias más notables en nuestro tiempo es que ha abierto el camino para la New Age, la nueva era, la religión del relativismo. El terreno para la aceptación de la New Age ha sido preparado por el desarrollo y la difusión del relativismo, como sentenció los pontificios de la cultura, y para el diálogo interreligioso. Informe Jesucristo, portador del agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era. El relativismo adopta varias formas. Primero, el relativismo individualista es el que enseña que lo que determina la verdad de alguna afirmación es cada individuo. Por tanto, habrá, o podría haber, tantas verdades cuantos hombres. Algo puede ser verdadero para Juan y no para José. Y ambos tienen razón, su razón. En un importante periódico argentino, en mayo de 2004, se leía la siguiente afirmación comentando un partido de fútbol. El partido terminó con un justo empate, aunque también habría sido justo que ganara uno o el otro. 3 casos de justicia en 3 situaciones contradictorias. Sin embargo, no fue el periodista del poco afortunado artículo quien inventó la barrabasada que se le ocurrió escribir, sino Protágoras, de quien es la tesis de que el hombre es la medida de todas las cosas. Platón describe, como decía Protágoras al afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas, así, en consecuencia, como a mí me parece que son las cosas, tales son para mí, y, como a ti te parecen, tales son para ti. Platón en Cratilo, 3850. De aquí se sigue que no hay una verdad sino infinitas, es decir, tantas cuantas personas distintas. Es fácil darse cuenta de que esto está muy divulgado en nuestra sociedad. Nosotros lo escuchamos bajo el título de puntos de vista. Cada uno tiene sus puntos de vista, y así tiene más valor la opinión que la verdad. Y no solamente cada uno tiene su verdad,
sino que cada uno tiene derecho a formarse su verdad, aunque se trate de temas que desconoce en casi su totalidad. Por eso, a un deportista se le pregunta su opinión no solamente sobre su deporte, sino sobre cuestiones de moral, sobre el Papa, la filosofía y la historia. De todos modos, el valor de lo que diga es relativo, solo valdrá para él. Desde este punto de vista, el más divulgado tal vez, el relativismo es el principio de aislamiento más grande entre los seres humanos, el ostracismo de las inteligencias que quedan desterradas a los límites de su dueño. Con la aceptación de la filosofía relativista no puede haber maestros, hay tan solo orientadores de opinión, o mejor todavía, cada uno ofrece su opinión por si a alguien le gustaría hacer la suya. Curiosamente, esto vale para todo, menos para los que enseñan el relativismo, pues su enseñanza de que todo es relativo y de que no hay verdades objetivas es lo más objetivo y universal que puede afirmarse, y cuidado con quien la ponga en duda o sugiera tímidamente lo contrario u opine que tal vez haya algo que sea absoluto. Inmediatamente se lo destruye como al más peligroso fanático, el fanático que piensa que hay una verdad y que se puede morir por ella. No hay ninguna verdad objetiva, esa es la más objetiva de las verdades, dice el relativista. A pesar del absurdo que estarás percibiendo al oír esto, más habrá de sorprenderte el saber que esto lo afirmó no un honesto pero rústico panadero, sino un filósofo insensado como padre del relativismo, Augusto Comte, quien ya a los 19 años escribía: «Todo es relativo, he aquí el único principio absoluto». Pobre Comte. Número 2. El relativismo cultural es el que hace depender la verdad de la cultura histórica. Fue defendido por Oswald Spengler en su conocida obra La decadencia de Occidente. Cada cultura, china, hindú, egipcia, babilónica, greco-romana, árabe, americana, occidental, realiza su propia valoración de lo real. Tiene su modo de comprender el cosmos, distinta de las demás culturas e irreductible a cualquiera de ellas. Ninguna cultura puede aspirar a que su valoración sea absoluta, universalmente válida. No cambia mucho del relativismo individual, solo que es menos radical y en lugar del individuo coloca como fuente de la verdad opinión a cada cultura o pueblo. Tercero, el relativismo sociológico fue creado y defendido por Émile Durkheim y hace depender lo que condiciona la verdad del juicio en los grupos sociales. El grupo social presiona, según Durkheim, de modo irresistible e inconsciente sobre sus miembros, imponiéndoles normas de conducta y criterios de valoración. Esta coacción no se siente cuando el individuo acepta y cumple con las normas sociales y por ello cae en la ilusión de creer que es él mismo el que espontáneamente y voluntariamente se las impone. La fuerza de la presión social únicamente se opone de manifiesto al infringirse dichas normas. El individuo recibiría de la sociedad todo su mundo mental. El mundo ideológico del individuo sería el reflejo de la sociedad en que vive. Lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, toda la gama axiológica serían determinados en cuanto tales por el grupo social y el individuo se limitaría a recibirlos pasivamente. Se considera la sociedad como anterior al hombre y a la persona. Nuevamente el trasfondo es el mismo, cambia el factor que determina cuál es la verdad. Cuarto, el relativismo racista hace depender las verdades de la raza. Esta forma de relativismo fue defendida por el nazismo en general y de un modo particular por su teórico Alfred Rosenberg. Toda manifestación cultural estaría determinada por la raza, que no hay que confundir con el grupo social, ya que una misma sociedad puede de hecho estar integrada por diversas razas. La filosofía, la ciencia, la moral, la religión, el arte, serían la expresión de la raza, que en ellas plasma su fuerza vital. La raza sería el principio creador y el elemento condicionante de toda producción cultural, a la que habrá que valorar positivamente, si se trata de una raza superior o negativamente en los casos de las razas inferiores. Así no habría nunca una verdad única, igual que no hay una raza única. Habría solo una verdad aria, otra eslava, otra judía, etc. Quinto, el relativismo político es hoy en día una de las formas más extendidas en nuestra sociedad. Este relativismo, como su nombre lo indica,
hace depender la verdad de los compromisos políticos, ya sea de los votos de la mayoría o de los pactos entre los partidarios políticos, o de otros modos de lograr el común acuerdo. Así, si todos estamos de acuerdo en que el aborto sea legal, el aborto será realmente legal, y por tanto bueno. Si todos estamos de acuerdo en permitir la prostitución, esta ya no será ni delito ni siquiera pecado. Si la mayoría ha votado que se enseñe un error, eso dejará de ser un error para ser una verdad. Este relativismo, metido hasta los huesos en nuestra cultura, produce gravísimos daños, empezando por el descalabro de la misma libertad humana. Sobre él ha escrito Juan Pablo II. Con esta concepción de la libertad, la convivencia social se deteriora profundamente. Si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía absoluta, se llega inevitablemente a la negación del otro, considerado como enemigo de quien defenderse. De este modo, la sociedad se convierte en un conjunto de individuos colocados unos junto a otros, pero sin vínculos recíprocos. Cada cual quiere afirmarse independientemente de los demás, incluso haciendo prevalecer sus intereses. Sin embargo, frente a los intereses análogos de los otros, se ve obligado a buscar cualquier forma de compromiso, si se quiere garantizar a cada uno el máximo posible de libertad en la sociedad. Así, desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces, todo es pactable, todo es negociable, incluso el primero de los derechos fundamentales, el de la vida. Es lo que de hecho sucede también en el ámbito más propiamente político o estatal. El derecho originario e inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario o de la voluntad de una parte, aunque sea mayoritaria, de la población. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina incontrovertible. El derecho deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte. De este modo la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. El Estado deja de ser la casa común donde todos pueden vivir según los principios de igualdad fundamental y se transforma en Estado tirano, que presume de poder disponer de la vida de los más débiles e indefensos, desde el niño aún no nacido hasta el anciano, en nombre de una utilidad pública que no es otra cosa en realidad que el interés de algunos. Juan Pablo II en Evangelium Vitae, número 20. ¿Cuál es la crítica fundamental al relativismo? O mejor, para formularlo con lo que más puede interesarnos, es verdad que no hay verdad. Y no lo estoy formulando mal, puesto que no hace falta preguntarnos si hay verdad objetiva, puesto que verdad y verdad objetiva son conceptos realmente equivalentes. La verdad es la adecuación de nuestra mente con las cosas. Por tanto, o hay verdad objetiva, adecuada con la realidad, y por tanto válida para todos los seres inteligentes, o simplemente no hay verdad sino opiniones, que son apreciaciones diversas sobre las cosas. ¿Hay pues una verdad objetiva? Ya hemos dicho que la crítica más esencial que se puede formular al relativismo, además de otras de carácter extrínseco, como sería la demostración de la existencia de una verdad absoluta, de evidencias universales, está en que todo relativismo implica una contradicción intrínseca, al mantenerse que ningún juicio goza de la propiedad de ser verdadero en sentido absoluto, y que toda verdad es relativa, surge como consecuencia ineludible que el juicio toda verdad es relativa tampoco puede tener carácter de validez absoluta, lo que destruye con sus propias armas al relativismo. Si dado un cierto factor condicionante se admite como verdad que toda verdad es relativa, puesto otro factor distinto habrá de admitir como verdadero que toda verdad es absoluta, lo que es una contradicción con la tesis fundamental del relativismo. Aparte de esta inconsistencia general del relativismo, la crítica del relativismo sería parecida a la del escepticismo y subjetivismo. Más aún, la experiencia de la verdad como algo objetivo y universal, invariable y superior a cualquier opinión humana, es una certeza de sentido común, tan de sentido común que basándonos en que hay verdades objetivas nos casamos, sembramos, nos subimos a un barco o a un avión, compramos y vendemos y nos dejamos matar defendiendo la patria o las personas que amamos.
porque no nos caben dudas que hay verdades objetivas, repetimos refranes a modo de verdades objetivas cultivadas por la filosofía popular. Quien adelante no mira, atrás se queda. Las apariencias engañan. Dios le da pan al que no tiene dientes. Una cosa es cacarear y otra poner huevos, etc. ¿No supone esto que creemos en el valor objetivo de las cosas y de las verdades que las expresan? ¿Quién se casaría si aceptase que una cosa sería la fidelidad para mí y otra para ti? ¿Quién se embarcaría si no estuviese seguro del principio por el cual un cuerpo sólido puede flotar en diferentes condiciones? ¿O quién subiría a un avión basándose solo en que el piloto opina que su avión es capaz de mantenerse en el aire? Pero no solo tenemos una certeza popular de la existencia y valor objetivo de la verdad, sino una certeza científica de la misma. La verdad existe y no puede ser negada, pues, como dice entre otros Santo Tomás de Aquino, quien niega la existencia de la verdad afirma implícitamente que la verdad existe, pues si la verdad no existiese, sería verdad que ella no existiría, y si algo es verdadero, es necesario que exista la verdad, como lo explica en la Suma Teológica primera-segunda. Parece un trabalenguas, pero es un silogismo perfecto. Nuestra inteligencia es capaz de razonar y de alcanzar el ser de las cosas, la realidad. Conocemos el ser de las cosas, como nos enseña una sana filosofía y como reconocemos en la práctica, a pesar de que profesemos la más terca de las filosofías subjetivistas. Pues el más craso negador de que podamos conocer la verdad absoluta de las cosas es capaz de mover cielo y tierra para que le paguen su sueldo. ¿Cómo sabe que es suyo? ¿Y si el patrón opina que no le tiene que pagar? Y cuidado con que le toquen su esposa o sus bienes. Y en esto no valen opiniones ni el que cada uno tenga su verdad. También el ladrón dice tener su verdad, y esta es que le gusta más otro auto que el suyo, y por eso decide apropiarse de él. ¿Qué le respondería a la víctima según el relativismo? Señor, si usted lo ve así, aquí tiene las llaves, disculpe si pensé mal de usted. Un relativista puede enseñar el relativismo durante toda su vida con plena convicción, lo que sería contrario al relativismo. Pero si llegase a ir a un restaurante relativista y pidiendo liebre le trajesen un gato, porque el dueño del restaurante desde su punto de vista sostiene que el gato es igual que la liebre, no solo puede ver derrumbarse su sistema en pocos segundos, sino pasar el resto relativo de su vida en prisión por intento de homicidio de un propietario de restaurante. Todo relativista es necesariamente inconsecuente en la vida real. Aún así, a un relativista es difícil hacerle entender su error, no el demostrarle su error, sino conseguir que lo acepte, porque el relativismo es una forma de necedad, y la necedad suele ser no solo un pecado, sino el castigo en el que caen los que no tienen amor por la verdad. Se los puede, sin embargo, escarmentar del único modo que pueden entender, pidiéndoles que nos devuelvan nuestro dinero, pues para decirme que lo que me enseña solo tiene valor para él, y que es muy probable que yo tenga otra opinión, la cual él no piensa compartir pero tampoco refutar, mejor me devuelve mi dinero y me voy a casa, pues eso lo puede aprender solo. El tema que hemos tratado hoy fue extraído del libro Las verdades robadas, de Miguel Ángel Fuentes. Hasta aquí terminamos con el tema de hoy y los despido hasta la próxima edición de Explicaciones Concisas. Que Dios les dé un buen día.